Bueno, bien, entonces ahora vamos a observar qué pasa en el circuito en serie. Entonces recordamos un poquito el concepto, las resistencias que están en serie, que en este caso son dos, los componentes en general, pero en este caso son dos resistencias, están ubicados sobre la misma malla. Las resistencias de los componentes cuando están en serie, como están generando resistencia sobre una misma malla, sobre un mismo recorrido, se suman. ¿Sí? Piensen que están los dos oponiéndose al mismo flujo de corriente, a diferencia del paralelo que cada uno se oponía a su propia malla, ¿no? O a la corriente de su propia malla. Acá las dos se oponen a la misma corriente. Entonces la resistencia, y acá Kirchhoff nos da una mano, se suman directamente. Resistencia total en serie va a ser igual a la suma de los valores de resistencia de los componentes involucrados. Entonces la resistencia total va a ser, en este caso, 35 ohm, que es el valor de resistencia de la resistencia 1, y 60, que es la 2. Es decir, que va a ser 95 el valor de resistencia total. Por lo tanto, la intensidad total, y única en este caso porque hay una sola malla, va a ser de 2,3 amperes porque es 220 volts dividido la resistencia total. Bueno, ya acá observen, ¿no? Desde el vamos estamos hablando de la misma resistencia que en el circuito paralelo y tenemos una intensidad de 2,3 amperes, mientras que antes teníamos una intensidad de 10, es decir, menos de un cuarto de la intensidad que teníamos con las mismas resistencias y la misma fuente, pero ubicándolas en paralelo. Hasta ahí lo fácil de la cuestión. Volviendo a la intensidad, yo les digo, hay un solo valor porque acá hay un solo recorrido, entonces no hay manera, digo, lo que hacía que en paralelo hubiera varios valores es que el circuito se dividía. Entonces no por todos lados pasa lo mismo, es decir, los nodos se dividen las intensidades. Acá no hay nodos, hay una sola malla, por lo tanto el valor de resistencia es el mismo en todo el circuito. Es decir, no importa en qué lugar del circuito yo mida, voy a encontrar 2,3 amperes. Así que acá el problema no es ni la resistencia ni la tensión, que las dos cosas se resuelven, ni la resistencia ni la intensidad, perdón, las dos cosas se resuelven de manera muy fácil. ¿Cuál es el problema acá? Cómo calcular la potencia de cada una de estas cargas. La potencia total podríamos calcularla bien fácil, tensión por intensidad, es decir, 220 por 2,3. Acá el tema es que, ¿cómo calculo cuánta potencia va a generar cada una de estas resistencias? ¿Sí? Si fueran lámparas, por ejemplo, lo que nosotros observaríamos es que estas lámparas iluminan menos que en paralelo. Pero además no van a iluminar las dos igual. Bueno, las resistencias eventualmente lo que van a hacer es generar calor, o lo que fuera, no van a generar el mismo calor. Pero, ¿qué determina esa relación? ¿Por qué no generan la misma potencia y por qué lo hacen, o sea, por qué es menor y por qué es desigual? Bueno, la cuestión es la siguiente. Si ustedes ven fase de la fuente, el cable que sale de arriba de la fuente va hasta la resistencia 1. Es decir, que hasta la resistencia 1 tenemos ahí potencial de fase. ¿Sí? Mientras que en neutro tenemos por debajo potencial de neutro hasta la resistencia 2. Es decir que entre el extremo superior, si quieren, es decir, el lado de arriba de la resistencia 1, que hay fase, y el lado de abajo de la resistencia 2, que hay neutro, entre esos dos puntos hay 220 volts de tensión. Ahora, ¿qué pasa con ese tramo entre las resistencias? ¿Qué potencial tiene eso? ¿Tiene potencial de fase? ¿Tiene potencial de neutro? ¿Qué sucede ahí? Bueno, lo que sucede es que hay un potencial intermedio ahí. ¿Sí? Se genera lo que se denominan caídas de tensión. Es decir, la tensión se divide. Y acá vamos a la cuestión de la ley de mallas. La tensión total del circuito va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces 220 volts va a ser el valor total, ya lo sabemos. Pero acá tenemos dos caídas de tensión, que sería la tensión que recibe la resistencia 1, es decir, la tensión que hay entre fase, que es lo que recibe directamente la resistencia 1, y el término ese intermedio que está entre la resistencia 1 y la resistencia 2, y qué tensión hay recibe la resistencia 2, es decir, entre neutro y ese término intermedio. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, la forma más sencilla es, creo yo, despejando ley de Ohm. ¿Sí?
es decir, despejando de tal manera que nos quede la tensión separada. Kirchhoff, tensión total igual tensión, suma de caídas de tensión, es decir, tensión 1 más tensión 2. Tensión 1, que va a ser la tensión aplicada sobre la resistencia 1, va a ser igual a la intensidad, que es una sola, porque es una sola malla, 2,3 amperes, por la resistencia, el valor de la resistencia 1. Disculpen la redundancia, pero es estrictamente así. Entonces, 2,3 amperes, que es el valor de intensidad, por 35 ohm, que es el valor de la resistencia 1. Eso nos da 80,5 volts. Mientras que la resistencia 2 va a recibir una tensión igual a la intensidad por la resistencia 2, es decir, 2,3 amperes por 60 ohm, 138 volts. Acá obviamente los valores están redondeados, por eso abajo, yo por una cuestión de honestidad dejé el valor tal cual, pero tensión total igual 80,5 más 138 da 218,5. La diferencia entre eso y 220, que es 1,5 volt, se perdió en los redondeos, no es que está equivocado Kirchhoff ni nada por el estilo. Entonces la resistencia 1 va a recibir 80,5 volt y la resistencia 2 138 volts. Entonces la resistencia 2 recibe más tensión que la resistencia 1. ¿Por qué? A ver si comprendemos esto. Porque a veces se piensa que la resistencia que está del lado de la fase tiene más fuerza y la que está del lado del neutro no, o cosas por el estilo, como saberes medio supersticiosos de la electricidad. La verdad es que recibe más tensión sencillamente porque genera mayor caída de tensión porque tiene mayor resistencia. Fíjense que la diferencia entre la tensión 1 y la tensión 2 en la cuenta la da la resistencia. En los dos casos es 2,3 por, pero en la 1 es 35 y en la 2 es 60. Si cuanto más resistencia genera, mayor es la caída de tensión y por lo tanto mayor tensión recibe. De ahí podemos entonces calcular la potencia de cada uno, porque sabemos la intensidad de las dos y la tensión de cada uno. Entonces, potencia de 1 va a ser 2,3 amperes por 80,5 volt y por lo tanto nos da 185 watts, mientras que potencia 2 es igual a 2,3, o sea, potencia de la resistencia 2, ¿no? 2,3 amperes, que es el único valor de intensidad, por 138 volt, lo cual nos daría 317 watts. Y acá se genera la cuestión, como les digo, medio paradigmática en relación al paralelo, o en relación a la ley de Ohm en general, que va a tener mayor potencia la que mayor resistencia tenga, al contrario que pasaba en paralelo. Fíjense acá, teníamos 1300, igual fíjense los valores, ¿no? Son las mismas resistencias, pero acá una tiene 1386 y la otra 814, mientras que en serie tenemos 185 y 317, muchísima menos potencia. Si van a rendir muchísimo menos. Es decir, la suma de las dos es menos potencia que cualquiera de las potencias particulares en paralelo. Pero además, acá en paralelo, la que más potencia generaba, 1386 watts, es la resistencia 1, porque tiene menos resistencia y por lo tanto deja pasar mayor intensidad y por lo tanto genera mayor potencia. Mientras que en serie sucede lo contrario. La que mayor potencia tiene es la 2, porque es la que más resistencia tiene y por lo tanto la que genera mayor caída de tensión. Bueno, hasta acá la cuestión. Yo creo que todo esto es muy importante para el oficio nuestro de aire acondicionado, como para cualquier cosa asociada a la electricidad. Pero hay niveles, ¿sí? Concéntrese principalmente en distinguir cuando algo está en paralelo y cuando está en serie, es decir, de poder comparar los circuitos como habíamos hecho acá al principio. Después, en estas características básicas que le puse, de la independencia, la simultaneidad y la dependencia y la consecutividad. Y después traten de entrarle un poquito a esta cuestión de Kirchhoff, ¿sí? Y si entienden esto, ya está, en un grado sumo de comprensión para los objetivos del curso. Igual siempre considero es bueno exceder un poco los objetivos del curso y tener un conocimiento quizás más profundo que nos permite mayor flexibilidad y nada, comprender las cosas con más certeza. Cuando digo flexibilidad quiero decir salirnos un poco del libreto y saber igualmente cómo caer bien parados.
Bueno, espero que se haya entendido. Insisto, es un tema bastante complicado, así que creería que es más que necesario que hagan todas las consultas que se les ocurran por los grupos. Así podemos charlarlo bien y no quedan con dudas. Y después está bueno, en la medida que se vaya viendo, o si ya ha sido visto, ver en los circuitos de motores del aire y demás, empezar a clarificar qué está en paralelo, qué está en serie, y entender un poco a partir de esto qué implicancias tiene eso. Bueno, gente, por hoy eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase con el tema que continúe y por los grupos, como les digo, para comentar o responder preguntas y demás. Hasta la próxima.